Hola a todos, bienvenidos al canal Cuando todo lo demás falla. Muchas gracias por ver nuestro canal dedicado a eh, los errores o la resiliencia cuando falla la tecnología. Hoy vamos a hablar de un artículo del Confidencial en el cual nos dice que si en 2023 empieza el evento Miyake o puede darse un evento Miyake allá por 2025, que a mí me parece un poco exagerado, pero creo que hay que concienciar a las personas en la capacidad de resiliencia ante cualquier evento no esperado. Ese evento puede ser una explosión nuclear, el evento Miyake del cual vamos a hablar, el fallecimiento de un familiar, el inesperado, por supuesto, una pandemia o cualquier cosa que nos pueda pasar y que no estemos pensando que nos pueda suceder a nosotros ni a nuestra familia. Bien, vamos a comentar el artículo sobre tormentas solares que se denomina Comienza la ruleta rusa del evento Miyake, el Sol entra en periodo de máxima actividad. Lo podéis encontrar en el enlace que tenemos arriba del Confidencial, ¿vale? Lo tenemos ahí y va a estar durante casi toda la presentación. Podéis encontrarlo fácilmente y leerlo tranquilamente. Yo lo que he hecho ha sido cortar y pegar los pantallazos. No soy especialista en nada, pero sí quiero eh, y concienciaros de que el excesivo uso de la tecnología no es beneficioso, ¿vale? Bien, tenemos que diferenciar entre el evento Carrington y el evento Miyake. Al parecer, el evento Miyake es mucho más virulento y grande o amplio que y potente que el evento Carrington. En este canal, tanto en este canal cuando todo demás falla, como en el Sierra 2 Charlie November, S2CN, señales, sistemas y comunicaciones navales, tenéis una serie de vídeos que os pueden ilustrar sobre lo que son las comunicaciones por radio con las auroras boreales, con las llamaradas solares, con las manchas solares y lo que puede ser la resiliencia ante dicho efecto Carrington o evento Carrington. Vamos a hablar del tema de todas maneras, según nos está explicando Jesús Díaz el 28 de febrero de 2023. Hoy es el día siguiente, el 1 de marzo de 2023. Ha sido actualizado ayer a las 19:31 y nos dice que el Sol acaba de entrar en su periodo de máxima actividad. Bueno, eso lo dice él, no lo tenemos muy claro. Es cierto que después de unos años de baja actividad lleva un montón de tormentas de radiación y tormentas electromagnéticas que en la frecuencia de 243 MHz está dando bloqueos de radio y en HF también está dando bloqueos de radio, pero no podemos decir que realmente está entrando en el periodo de máxima actividad porque no sabemos si va a haber aún muchísima más actividad de lo que hay ahora. Hay más actividad de lo que hay hace 5, 6, 7 años, pero no es el de máxima. Puede que aún lo haya peores, ¿vale? Bien, entonces nos dice que que está lanzando nuestra estrella los dados de, de la suerte, de tal manera que en la edad de la tecnología volvamos a la edad de piedra. Me parece un poco exagerado, pero es posible. Si todo aquello que ha pasado puede volver a pasar. Por ejemplo, el terremoto de Cádiz, lo que se llama el terremoto de Lisboa, en la bahía de Cádiz, en 1755, puede volver a pasar. Ya pasó en tiempo de los romanos, ya pasó antes y puede volver a pasar. Entonces, todo lo que ha pasado puede volver a pasar. Existe el peligro potencial.
¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar dos tipos de eventos que nos lleven al, yo diría al siglo XIX, no como dicen aquí a la edad de piedra, sobre todo porque tenemos una grandísima dependencia de la electricidad. Y según lo que dice el gobierno de España, que es ir a por los coches eléctricos, aún vamos a tener mayor dependencia de la electricidad. Ojo a la dependencia. El motivo de comenzar con este canal de cuando todo lo demás falla fue que en el puerto de Santa María, donde yo vivo, nos quedamos 6 horas sin electricidad y sin poder cocinar ni mantener los alimentos congelados. Gracias a Dios que en 6 horas no se congelan, o sea, no se descongelan, pero nos podíamos haber estado 3 días y tener que tirar toda la comida. Bien. Entonces, el incremento de la actividad solar, que comenzará ahora, no es cierto, ya ha comenzado, puede llegar a un pico de virulencia en 2025 o no, no los tenemos claro. Eso los científicos siempre trabajamos a toro pasado, lo del predecir la actividad solar es una cosa que aún no está clara. Y bueno, que sea el ciclo solar número 25 desde que empezamos a contar desde el evento Carrington en 1755 no significa nada. Que haya coincidencia de cifras no es ni un augurio ni nada de nada. Simplemente pues que llevamos 25 ciclos de 11 años más o menos contando desde 1755. Bien, luego se mete este autor. Bien, en el Confidencial nos dicen que los riesgos reales son el fenómeno de Carrington o el evento Miyake. Y nos dice que pueden ocurrir cada 10.000 o 100.000 años. Bueno, vamos a ver. Esto de la estadística es lo mismo que nos pasa con el terremoto de Lisboa, el Golfo de Cádiz o con el parque de Yellowstone. Esto cada 400.000 años puede suceder. Bueno, vamos a ver, es con los datos que tenemos. Realmente no tenemos tantos datos como para poder hacer una estadística y puede pasarnos antes, ¿vale? No tiene por qué esperar 10.000 años o 100.000 años o 400.000 años, sino simplemente cuando sale, igual que los terremotos. No podemos predecir qué es lo que nos está diciendo la Tierra o el Sol, porque no tenemos tiempo o datos numéricos de análisis necesarios para poder sacar un modelo matemático exacto. Bien, cuando suceda esto, lo que nos vamos a encontrar con el fenómeno Carrington o el evento Miyake es que vamos a quedarnos sin comunicaciones. El gran problema que tenemos nosotros no va a ser las comunicaciones, va a ser la electricidad. Porque siempre ha podido vivir el ser humano sin comunicaciones, sin internet, sin radio, pero en este momento, 2023, 1 de marzo, quedarnos sin electricidad significa que los congeladores de nuestras casas se van a quedar sin poder mantener el frío y vamos a quedarnos sin comida. Y además de eso nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin saneamiento y nos vamos a quedar sin un montón de cosas que nos hace falta, como por ejemplo poder bombear gasoil o gasolina hacia los vehículos. Y no digamos los vehículos eléctricos, porque tampoco se podrán cargar. Así que yo os aseguro que en mi vida me voy a comprar un vehículo eléctrico. Me niego totalmente. El físico solar Thomas Berger ha dicho que el 17 de febrero hubo una llamada a clase X que salió violentamente nuestra estrella, pero gracias a Dios apuntando hacia otro sitio distinto y no fue una llamada significativa. Estamos esperando una mayor frecuencia y fuerza de este tipo de llamadas, así como eyecciones de masa coronaria y tormentas de radiación. Es cierto, se están provocando en este momento, en 2023. Llevamos desde noviembre de 2022 recibiendo
eyecciones de masa coronal más acentuadas que de los dos últimos 2000 años. Perdón, 2000 años, de los últimos 7 años. ¿Qué significa? Pues significa que la pendiente de subida se está acelerando y parece que vamos hacia un máximo. Pero ¿cuándo va a acabar? ¿En 2025? No lo sabemos. No lo sabemos porque eso se sabe a todo lo pasado. El evento Miyake lo que nos está diciendo es que es una actividad solar extrema, que es mucho más fuerte que el evento Carrington y que si el evento Carrington en 1859 destruyó las redes telegráficas de todo el planeta porque un campo magnético genera un campo eléctrico en un conductor que incrementa sobre una resistencia fija, al incrementar la intensidad se incrementa la tensión y ¿qué es lo que pasa? Pues que al final acaba ardiendo la estación telegráfica. Si eso nos vamos ahora, que tenemos las redes de alta tensión y de media tensión, tanto de Europa como de América, y generamos una intensidad muy fuerte sobre esos cables se van a calentar y lo que va a hacer es provocarse un incendio. Exactamente lo mismo que si yo cojo un montón de coches eléctricos e intento cargar con las líneas que tengo en este momento en mi casa esos coches eléctricos. Como no son lo suficientemente grandes, van a provocarse, a calentarse y a provocar un incendio. Pero eso ya depende del gobierno, no depende de mí, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tengamos un evento Miyake? Primero, los cables submarinos no son de fibra óptica. Hay muchos que son de cable de pares, de cable de cobre. Y eso tiene unos repetidores. Cuando se produzca esa sobreintensidad en esos cables submarinos y esa sobretensión, lo que va a hacer es cargarse esos repetidores, esos amplificadores que hay en el fondo del mar y que solo pueden ser reparados a través de buques cableros. No hay tantos buques cableros como para poder restituir, reconectar el sistema de Internet. Nos dice, nos llevará al medievo. No es cierto, al medievo no nos va a llevar. Eso me parece una exageración. Nosotros, como mucho, como muy abajo, llegaremos al siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el medievo y en el siglo XIX no se sabía lo que había después, pero nosotros sí sabemos en el siglo XXI qué es lo que se ha hecho en la revolución industrial y qué es lo que se ha hecho en el siglo XX y en el XXI. Con lo cual podemos tirar de libros y de fórmulas que ya se saben y volver a restituirlo. En el siglo XI, XII o XIII realmente no se sabía qué era la electricidad. Estaban grabando catedrales a base de golpes en una piedra con un formón y el viento se usaba solo y exclusivamente en los barcos de vela y en los molinos de viento. La tecnología desde el medievo hasta el siglo XXI ha avanzado muchísimo y todos esos avances están en libros y en artículos y en revistas y es lo que tenemos que aprovechar, el conocimiento de todos estos años para cuando nos quedemos sin nada, cuando todo lo demás falle, poder seguir viviendo. Bien, me parece un poco exagerado lo de la edad de piedra, sigo diciendo, el Internet es fundamental, pero no imprescindible. El Internet y las redes nos permiten vivir mejor, automatizar procesos, pero es más importante el agua que el Internet, porque sin Internet se puede vivir, aunque algunos adolescentes y no tan adolescentes se vuelvan como la niña del exorcista cuando se quedan sin cobertura, dando vueltas la cabeza hacia los lados, ¿no? Pero sin agua nos morimos y sin comida nos morimos, sin Internet no, ¿vale? En general hablo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos quedemos sin Internet, sin electrónica,
sin electricidad, pues el problema es todas aquellas personas que sean dependientes de la electricidad, como puedan ser enfermos, gente que haya que operar, que estén conectados a un aparato, pues si no hay electricidad, esa gente con el tiempo morirá, antes o después. Habrá desastres en los servicios públicos, esos desastres son los fundamentales, los de saneamiento, el poder bombearse todo lo que hay en las alcantarillas para sacarlo de las ciudades. Tendremos problemas en la cadena de distribución de alimentos porque los camiones se alimentan con gasoil y hace falta bombas eléctricas en las gasolineras para alimentarlos con gasoil. La industria farmacéutica ya no digamos, porque muchos de los procesos se controlan por ordenador, y si nos vamos a los hospitales, pues no digamos, todos los hospitales tienen un grupo electrógeno que aguanta 1, 2, 3 días, vamos a ponerle máximo una semana, pero que si nos quedamos sin electricidad más de una semana, ese grupo electrógeno se queda sin gasoil. Y al quedarse sin gasoil ya no se puede operar. Los sistemas de pago, ¿no? Todo lo que es la banca y los cajeros automáticos se irán a la porra, y por la noche, cuando no haya red eléctrica, pues habrá que taparse con una manta, como venga el frío, o con varias mantas y todos acurrucaditos como los esquimales, porque no habrá con qué calentar o alimentar el aire acondicionado que nos caliente, o la mantita eléctrica. Entonces vamos a pensar que nuestro sistema de vida depende de nuestra estrella. ¿Que es cada 10.000 o de cada 100.000 años? Eso hay que demostrarlo. Puede ser que no. Tampoco iba a venir una pandemia como la que ha venido en 2020, ¿vale? Nos dice que cada 1000 años vamos a tener un evento que es 10 veces o 20 veces más fuerte que el evento Carrington. Yo no me fiaría, porque fijaros que en Turquía acabamos de tener un terremoto muy grande con miles de muertos, y hace una veintena de años hubo uno similar. Hay cosas que no se pueden predecir porque no hay datos, no hay modelos matemáticos de cuándo pasa o qué es lo que hay que hacer. Aquí lo dice el tal Hilbert de una manera muy clara. Es solo una cuestión de tiempo, de cuándo va a pasar, no lo sabemos, pero pasará. El doctor Ethan Siegel dice que el evento Miyake será aún peor, que el evento Carrington de 1859 no es nada comparado con el evento Miyake, y en ese caso pues podemos tener varios problemas, sobre todo la falta de electricidad. Somos muy dependientes de la electricidad. La electricidad no se puede almacenar excepto en forma de agua en los embalses. Esos embalses que desde Primo de Rivera se construyen en España y que, aparte de darnos agua, nos producen electricidad. Podemos tener placas solares y meter esa electricidad en las baterías de litio para poder servirnos de ella, pero eso lo que es un domicilio independiente y más o menos pequeño. El único sistema colectivo que tenemos de almacenar electricidad es la red hidráulica, los embalses y la energía nuclear. Pero ambos se controlan mediante sistemas computerizados a través de electricidad. Si no son capaces ellos mismos de generar esa electricidad para poder autocontrolarse y generar más electricidad para distribuir, nos encontraremos con que nos quedamos sin electricidad, excepto los pequeños domicilios, los chalés, las granjas, los unifamiliares que sí tengan electricidad a través de paneles solares. Y ojo, porque los convertidores de corriente continua a corriente alterna, en el momento que no y que están generando esa
esa electricidad para el domicilio o incluso para vendérsela al distribuidor, en el momento que notan que no entra electricidad de fuera, se paran. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga paneles solares, si hay un corte de luz, no puedo autoabastecerme yo mismo de esa electricidad que estoy generando. Es decir, que en el caso de un evento Miyake, un evento Carrington que me quede sin electricidad, mis paneles solares no me valen, porque no detectan que la generación de electricidad exterior intente entrar por las puertas del, del sincronizador, ¿vale? Bien, eso es un gran problema, porque si yo estoy aislado y tengo, o sea, tengo una construcción aislada y cargo baterías, pues no hay problema. Pero el problema está que cuando yo sí estoy integrado con la red eléctrica nacional y esta cae, yo no puedo usar mis paneles solares para generar mi electricidad de día y cargar baterías para usarla de noche. Lo cual, pues desde el punto de vista de la resiliencia ante un evento Miyake o un evento Carrington, es negativo. Debería poder desconectarme de la red eléctrica y cargar mis baterías o simplemente usarlas de día y de noche me aguanto con lo que hay. ¿Vale? Bien, los estudios que se han estado haciendo sobre el evento Miyake nos dice que en el año 774 o 75 hubo un evento Miyake y hace 9200 años aún mucho mayor. Pero bueno, eso a nuestros antepasados les daba igual porque no dependían de la red eléctrica. Nosotros sí. De hecho, sigo diciendo, en este canal, cuando todo lo demás falla, tenéis un montón, bueno, unos cuantos vídeos de cómo, o sea, de por qué he fundado este canal y cómo usar otra vez las tecnologías de nuestros abuelos. Volver a la calefacción de leña, a la cocina de leña y a lo antiguo, que es lo que funciona cuando todo lo demás falla. Bien, según el doctor Raimund Muscheler, todo lo que se refiere a los eventos en el cual el plasma solar se carga la infraestructura eléctrica, va a provocar que los satélites de comunicaciones se destruyan. Que los aviones por los cuales estás pasando, esa película de aluminio que se supone que nos protege del frío, no nos pueda proteger de la exposición a la radiación. Pero bueno, eso va a ser solo, va a afectar a las personas que estén volando en ese momento por los polos, ¿no? El problema va a ser el daño a los dispositivos electrónicos, no solo a los teléfonos móviles, a la telefonía móvil, sino a los servidores portátiles y centros de datos, que los va a fundir, y todo el sistema de transmisión de datos, como puede ser Internet. Con lo cual, nos tenemos que considerar en el siglo XIX. No voy al XX, voy al XIX. ¿Cómo vamos a trabajar si no tenemos datos para poder obtener beneficios? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a utilizar Internet para hacer vídeos o para hacer artículos, o leo los artículos a través de Internet, o participo en videoconferencias en grupos de investigación, o doy clase por teleconferencia, pues no voy a poder hacerlo porque no voy a tener Internet. Bueno, pues nada, no lo hago, pero el problema es cuando vaya yo a buscar mi dinero al banco, ¿cómo sabe el banco qué dinero tengo? Porque antes existían las cartillas, en algunos sitios existen las cartillas donde está apuntado el dinero que tengo, qué es lo que he gastado y qué es lo que ha entrado. Pero claro, si no lo tengo actualizado a la hora anterior, el banco puede negarse a darme dinero. O si yo tengo mi dinero invertido en fondos de inversión,
cuando yo diga, oye, devuélvame el dinero que me hace falta, me va a decir, sí, pero es que no puedo operar. Entonces, todo lo que es mis ahorros, lo que son mis ahorros, no puedo disponer de ellos, excepto que los tenga en mi casa de manera tangible. Los servicios gubernamentales, pues no puedo dirigirme a una delegación de salud, una delegación de consumo, una delegación de medio ambiente, porque no hay internet. Si va a haber interrupción de la distribución de agua potable, porque no hay electricidad para las bombas, ¿qué bebo? Lo único que tengo es, como decía en el vídeo sobre alerta nuclear, el agua que tengo en las cisternas y en el calentador de agua y las tuberías, no tengo otra cosa. Cuando vaya a comer, lo que tenga en la despensa, porque lo que hay en el congelador de la nevera se va a estropear. Entonces, ¿cómo lo caliento? Porque también la vitrocerámica no puedo encenderla, me va a hacer falta tirar del hornillo de Boy Scout. Todas esas cosas son planteamientos que tenemos que tener claro y poderlo resolver porque va a ser un Black Swan, lo que llamamos cisne negro. Es decir, un hachazo en la forma de pensar, en la forma de trabajar, nos vamos a encontrar que no nos podemos quedar bloqueados porque hay que comer y hay que beber. ¿Vale? Bien, nos dicen que la recuperación es una misión imposible. Pues ciertamente va a ser muy, muy difícil el poder recuperarnos a nivel planetario de este evento Miyagi, de tal manera que va a haber miles de millones de muertos, así de claro. Los hospitales van a dejar de funcionar. La industria farmacéutica también. Aquel que esté conectado al aparato, como decía antes, un aparato, como pueda ser pues, para limpieza de la sangre, todo esto, pues va a morir en los primeros meses. Aquellos que vivan en ciudades, si no tienen previsto el poder salir de ellas o el poder residir en ellas, van a morir también porque no va a haber agua y no va a haber recogida del saneamiento de las heces. Eso va a dar infecciones y hambrunas que se cargue un montón de gente. Porque ¿cómo te llevas a Madrid si no tienes camiones porque no hay gasoil los alimentos? Si en Madrid, ciudad, hay 4 millones de personas, ¿cómo das de comer a esas personas? Y lo que es peor, ¿cómo le das de beber y cómo retiras esos excrementos y esas heces si no hay electricidad? Entonces, se supone que el ejército de Estados Unidos cree que habrá un 70% de bajas en Estados Unidos y sin entrar en guerra. Eso es una burrada. Gracias a Dios, o desgraciadamente, mi madre falleció en 2013, vivía en Madrid con 89 años, en un tercer piso, pero imaginemos una señora de 89 años en un 15º piso en Madrid, sin agua, sin electricidad, ¿y cómo le damos vida a esa mujer? ¿Cómo la atendemos? Porque aparte de esa mujer o de ese hombre, hay 3 millones o 4 millones de personas en el centro de Madrid. ¿Vale? Entonces, tenemos que pensar en que habrá cientos de millones de urbanitas a nivel mundial que fallezcan. ¿La recuperación es sencilla? No, no es sencilla, porque si antes o ahora se tarda 2 años desde que se encarga un transformador de alta media tensión hasta que se entrega, y además se hace en China, y el colapso es mundial, China no va a dejar que salgan los transformadores de China. Lo que fabrique lo entregará al gobierno chino para poder ser resilientes y poder dar luz y energía a los chinos. No lo van a entregar a España, así de claro. Entonces, ni a España ni a Sudamérica, ni a ningún lado. Tenemos que pensar
en que vamos a pasarlo bastante mal. El artículo nos habla también de que la solución es cuestión de planificación y poco dinero. Bueno, yo no voy a seguir hablando de lo que dice el artículo. ¿Por qué? Porque nos habla de que en Estados Unidos es ilegal que una corporación priorice cualquier cosa que no sean los beneficios para los accionistas, etcétera. Pero una cosa es lo que hagan las corporaciones, otra cosa es lo que haga el Estado y otra cosa es lo que hagamos nosotros. Y nosotros tenemos que pensar de forma egoísta en lo que podemos hacer nosotros y nuestra familia. De tal manera que podamos ser resilientes ante un evento Carrington, ante un evento Miyagi, ante otra pandemia, ante un tsunami, ante un montón de cosas que nos pueden afectar, pero desde el punto de vista familiar. Una cosa es lo que diga el Estado, lo que pueda hacer el Estado, que además le pillarán pañales, porque tanto los terremotos como los eventos solares, la meteorología espacial no avisa, o los meteoritos, que no te da tiempo a nada, ¿vale? Pues pensemos a nivel familiar qué es lo que tenemos que hacer. Bien, pues lo que tenemos que hacer es estar preparados. Y para eso es fundamental que usemos despensas. Hay que volver a la despensa de la abuela y tener comida pensada a poder ser para sobrevivir entre 3 y 6 meses con alimentos secos y que podamos usar para sobrevivir. El gran problema es el agua, sigo diciendo. En el terremoto de Turquía de 2023 ha habido personas que han aguantado un montón de horas sin agua. Y claro, la comida, si hacemos macarrones hay que echarle agua. Si tenemos latas con lentejas, pues bueno, ya se supone que las lleva. Pero tiene una fecha mayor de consumo preferente las latas que los macarrones. Pero los macarrones y el arroz y las legumbres pues nos dan para muchas comidas si tenemos agua. Algo importante, la mochila de 72 horas. Si tenemos que salir andando o bien aguantar en casa durante 3 días, disponer de esa mochila de 72 horas, que tenéis un vídeo dedicado en este canal a esa mochila, según lo que dice el Ayuntamiento de Madrid, pues podremos sobrevivir hasta que nos atienda el Estado, las fuerzas de orden público, las Fuerzas Armadas, suponiendo que puedan hacerlo. Que esa es otra. Algo fundamental, la práctica de la caza, la pesca y saber recargar cartuchería metálica e incluso fundir plomo para hacer puntas de bala. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver luego, que es que seguramente tengamos que salir de las grandes ciudades hacia el campo para poder sobrevivir. En azul os pongo algo que podéis aprender en los cursos de protección civil de vuestro ayuntamiento. Conocimiento de primeros auxilios y de contraincendios, conocimiento de comunicaciones por radio y cómo hacer un plan familiar de reunificación y contingencias ante eventos catastróficos. El hecho de poder usar los servicios de protección civil de vuestro ayuntamiento, los cursos de protección civil que os dé bien el ayuntamiento, bien la comunidad autónoma, es fundamental. Y lo tenéis a vuestra disposición y de forma gratuita, cada uno en vuestra comunidad o en vuestro ayuntamiento. Ya más difícil y que hay que ir a buscar es la disponibilidad de vehículos no electrónicos, es decir, que no dispongan de ordenador de control, sino que sean vehículos, digamos, clásicos, eléctricos
de control, pero no eléctricos de propulsión. Cuando digo aquí ni eléctricos, me estoy refiriendo a todos aquellos vehículos que nos están queriendo meter el gobierno en 2023 a los ciudadanos. Si yo no puedo recargar la electricidad porque no hay, ese vehículo es basura, es chatarra, no vale para nada. Otra cosa es que yo tengo un vehículo de gasoil o de gasolina, pueda cargarlo y pueda irme. Por otro lado están las bicicletas, que siempre vienen muy bien para poder movernos, pero no nos lleva a gran distancia, ¿vale? Algo fundamental que es disponer de una casita con huerta en el campo. Todos los urbanitas tienen una alta posibilidad o probabilidad de no sobrevivir. Y otra cosa es que si yo tengo un vehículo no eléctrico ni electrónico y puedo llegar a mi casita en el campo que tengo una huerta, puedo aumentar la probabilidad de supervivencia, ¿vale? Algo fundamental cuando digo con huerta es que hay que saber trabajar la huerta y hay que trabajarla, ¿vale? Si sois como yo, que soy muy tecnólogo y que no diferencio una patata en la huerta, quiero decir, de una cebolla, pues lo lleváis mal. Con lo cual tenéis que aprender a trabajar la huerta y a saber los productos que tenéis plantados y poder trabajarlos. Esa casita debe estar a 2 horas como máximo de vuestro domicilio, de tal manera que con el coche de gasoil o de gasolina y un 25% de carga de gasoil o de gasolina en el combustible en el vehículo podáis llegar a vuestra casita para poder sobrevivir, ¿vale? Otra cosa que nos va a pasar es que si nos quedamos sin electricidad y empieza a fallar el internet o bien se funden los semiconductores, algo que tenemos que tener son todos los documentos de propiedad, que estoy aquí llamando sensibles, en papel y en CD. ¿Por qué? Porque habrá algún día en que vuelva la tecnología y funcione otra vez los CDs, pero mientras tengamos los documentos de propiedad en papel, los documentos médicos o aquello que nos haga falta para identificarnos o poder reclamar algo, siempre en papel y si es posible en CD porque se lleva mejor. Como no van a funcionar los cajeros automáticos y los bancos, nos hará falta disponer de dinero metálico y piezas de valor, ya sea oro, diamantes o joyas, que nos permitan intercambiar esas piezas por comida o por agua, porque si esto se pone muy mal, habrá que sobrevivir como sea. En nuestra casita o nuestras casitas, o nuestras casas, domicilios, una biblioteca técnica y de supervivencia en papel, siempre en papel, porque si se va la electricidad, el ordenador se va a descargar. ¿Podemos tener paneles solares? Sí, pero siempre y cuando carguen baterías o podamos aislarnos de la red eléctrica y alimentar esos ordenadores. Si no, lo llevamos claro, no va a funcionar el ordenador porque no va a tener alimentación, ¿vale? Entonces, esa biblioteca técnica y de supervivencia, cuando digo supervivencia no me refiero solo a cómo encender fuego, sino simplemente qué es lo que hay que plantar, cómo se planta, cuándo son las temporadas de siembra y cuándo es la temporada de recolección y qué hay que hacer en medio, cuántas veces hay que regar al día, qué pasa si hace frío. Eso es una cosa que los urbanitas no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona y en algún sitio deberíamos tener un manual para torpes de cómo funciona la vida del campo. Para eso tenemos a través de YouTube muy buenos canales, como el de Nazaré Martín, por ejemplo, que nos explica cómo funciona la vida en el campo día a día. Pero claro, eso hay que practicarlo y aprenderlo.
Si lo aprendemos en teoría y no lo practicamos en la práctica, pues se queda simplemente en saber, pero no en saber hacer. Y eso no nos va a permitir sobrevivir. Hay muchas más cosas que hay que hacer, pero algo fundamental es la discreción total. Si vamos a sobrevivir, nadie debe saber qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos y cómo nos las arreglamos. Si lo vamos contando, vamos a tener un montón de amigos y parientes que se van a vivir con nosotros para poder rapiñar aquello que tengamos y que les permita a ellos sobrevivir. Hay gente que dice que prefiere no sobrevivir a un evento Carrington, a un evento Miyake, a una explosión nuclear, a una guerra nuclear a nivel mundial. Pues yo a esta gente lo que les propongo es que se compren una soga, aprendan a hacer el nudo del ahorcado y cuando suceda que se suiciden, pero no que vengan a llorar a los que sí estamos preparados o queremos estar preparados para sobrevivir, ¿vale? Bien, la discreción va a ser fundamental para poder sobrevivir. Nadie sabe si tenemos armas, nadie sabe si tenemos despensas, nadie debe saber si tenemos huerta, nadie debe saber si tenemos joyas o dinero, nadie debe saber nada. Nosotros, por la noche, si tenemos electricidad y no la hay a nivel local o mundial, tenemos que tapar las persianas con cortinas tupidas. Si no hay que hacer fuego por la mañana porque se nos ve, hay que esperar a que haya niebla o a la noche para poder cocinar o calentar. Cuanto menos gente sepa que estamos preparados para sobrevivir, menos gorrones tendremos. ¿Dónde nos podemos ir a vivir? Pues bueno, vamos a suponer que somos urbanitas, vamos a suponer que vivimos en Madrid. Tenemos aquí el número de personas por provincia, las que han ganado y las que han perdido. Vemos que el centro de la península ha ganado personal, que tanto Málaga como Almería, Alicante, Valencia, Gerona ha ganado personal. ¿Y dónde nos tenemos que ir a vivir? Pues si estamos en el centro de Madrid, perdón, en el centro de España, tenemos que irnos a las zonas más despobladas. Zamora ha sufrido una gran despoblación, León, Palencia y Burgos. Fijémonos dónde hay agua, porque necesitamos el agua para vivir. Si en 2 horas estamos en Palencia, a través de las autovías del Estado, de las carreteras del Estado, pues pensemos en alquilar una casa en Palencia, en comprar una casita en Palencia. Fijémonos dónde tenían nuestros abuelos las casas, si tenían huerta o no, si merece la pena arreglarlas, por una parte por una razón afectiva y por otra parte por una razón de supervivencia. Tenemos también la parte de Extremadura y el norte de Andalucía. ¿Por qué me voy al norte de Andalucía? Porque está el Guadalquivir. En la zona de Extremadura tenemos el Tajo. En Zamora, Salamanca tenemos el Duero. Tenemos agua. ¿Vale? Pues pensemos en sobrevivir y para sobrevivir hace falta agua y comida. ¿Dónde hay caza? ¿Dónde hay fruta o hay cereales? ¿Dónde podemos sobrevivir? Pues eso es lo que nos está diciendo el Instituto Nacional de Estadística sobre el incremento de población en provincias. Esta es la distribución de población por provincias. Si nos fijamos,
toda la zona de Castilla la Vieja, Castilla-León, está despoblada. Lo mismo nos pasa con Soria. Está despoblada. ¿Qué significa? Pues que si encontramos una localidad donde pueda haber agua, donde pueda haber animales, donde pueda haber zonas de plantación, pues estamos asegurándonos la supervivencia en caso de que nos volvamos al siglo XIX. Porque nuestro vehículo nos lo vamos a encontrar con el combustible que tenga. En ese momento puede que no podamos recargar y hasta donde lleguemos a partir de ahí hay que tirarlo. Y estamos mejor en la península ibérica y mejor en España que en el resto de Europa. ¿Vale? Esta gente, si pasa algo, seguramente se van a matar entre ellos. Aún podemos sobrevivir. Y según los datos de epdata.es, que la fuente es Instituto Nacional de Estadística, han perdido población Zamora, Ávila y León, que son estas dos que estaban aquí, Cáceres y Palencia. Pero no vayamos a las ciudades, vámonos al campo, recuperemos esas casas de nuestros abuelos. Pensemos que si podemos teletrabajar, ¿para qué queremos vivir en una gran ciudad? Si podemos vivir en un pueblo, en una aldea, que esté bien comunicada, que tenga internet, que hay ayudas de Europa para instalar fibra óptica hasta los pueblos, que hay veces donde villas no tienen en su casco histórico fibra óptica por aquello de que estoy metiendo cables en un sitio muy bonito y en cambio las aldeas que están alrededor sí las tienen. Pues vayamos a trabajar las aldeas y a vivir a las aldeas y de esas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, dediquemos algunas horas también a tener huertos y a aprender. No es solo hacer cursillos de supervivencia en medio del monte, es simplemente algo que a mí me hace falta, por ejemplo, porque soy nulo, que es saber vivir del campo, trabajar el campo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es aprender de la gente que vive en el campo cómo hay que vivir en ese campo. Yo que soy capaz de hacer o de intercambiar con otras personas. Yo puedo intercambiar pues el hacer jabón, o sea, hacer jabón siempre y cuando tenga aceite y sosa cáustica. Puedo intercambiar mis brazos en lo que es con ese jabón lavar ropa, siempre y cuando tenga agua. Puedo intercambiar si tengo un hacha y hay leña, cortar, o sea, hay árboles, cortar esos árboles para producir leña que puedo intercambiar por comida. Pero si no tengo gallinas no puedo tener huevos. Si no tengo huevos no puedo intercambiar por otra cosa. Si mi trabajo es de sanitario, pues con los elementos adecuados puedo ayudar a que alguien sobreviva o a curar a alguna persona. Pero si no tengo esas medicinas, tendré que saber de botánica lo suficiente para poder encontrar de forma natural esas medicinas. Es decir, que volvemos al trueque, ya sea de horas por horas de servicio por comida o por agua, o lo que había en el siglo XIX, antes de la gran industrialización. Si yo soy ingeniero y sé de fabricación de tuberías y sistemas de regadío, pues ese conocimiento lo puedo intercambiar. Pero si yo soy electrónico y la electrónica no funciona, me tendré que dedicar a cortar leña o a cavar y ser bracero, porque no me vale para nada, lo mismo que si soy economista. Podré saber mucho de economía, pero en el caso de que no funcionen los sistemas electrónicos, esa economía se va a ir a la porra.
Bien, les voy a dejar con el vídeo que viene a continuación, que es el que eh, muestra la página del Confidencial y que creo que no es nada exagerado si todo lo que puede pasar pasa, si todo lo que puede fallar va a fallar. Y eso de que podemos, dice al final, cambiar fácilmente el futuro, yo no me lo creo. Porque lo mismo que no me creo que el calentamiento global se pueda frenar, porque llevamos 18.000 años de deshielo y ha pasado varias veces en la Tierra, pues tampoco me puedo creer que podamos frenar los efectos de un efecto Carrington, un evento Miyake sobre la civilización tal como la conocemos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por suscribirse al canal y espero que no piensen que estoy exagerando. No estoy exagerando absolutamente nada. Un abrazo a todos, les habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo y les dejo con el vídeo de lo que nos espera. 23 de julio de 2012. El Observatorio Solar Estéreo detecta una explosión de radiación y plasma extremadamente potente. Afortunadamente, sucede en el lado opuesto a la Tierra. La NASA anuncia que el fenómeno habría devuelto a la humanidad a la era preindustrial si hubiera pasado una semana antes. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Un periodo de alta actividad solar de 11 años llega a su fin. Los observatorios solares en órbita y las estaciones terrestres captan una nueva mancha solar en su zona ecuatorial. El Centro de Predicción de Clima Solar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el NOAA, sigue la evolución de la mancha mientras la estrella gira sobre su eje. Explota una tormenta solar de clase X. No se dirige a la Tierra. Su magnitud es grande, pero no fuera de lo común. Tormentas solares de diferente magnitud siguen produciéndose día tras día. La actividad solar es cada vez más violenta e inestable. NOAA no puede seguir la evolución de la mancha durante varios días por problemas en una de sus sondas espaciales, pero los astrofísicos siguen detectando erupciones con otros instrumentos. Cuando vuelven a ver la mancha, esta tiene el tamaño de 6 tierras. Un gran bucle de plasma comienza a crecer en su superficie. Los modelos de predicción de inteligencia artificial confirman que una tormenta solar de clase X se desatará en las próximas horas en dirección a la Tierra. No pueden establecer su potencia con seguridad, pero temen que será peligrosa. El bucle de plasma mide varios cientos de miles de kilómetros. Es el más grande jamás observado. En estos momentos está apuntando casi directamente a la Tierra. Los científicos dan la alarma. Los datos indican que la tormenta puede ser más grande que la observada en 2012, superando en potencia el evento Carrington de 1859. Puede ser un evento Miyake, un fenómeno que solo pasa cada 10.000 años. NOAA comunica a operadores de satélites, centros de datos y redes eléctricas que pueden enfrentarse a un evento catastrófico. Algunos centros de datos comienzan a desconectarse, un proceso complejo que dura varias horas. Miles de servicios de Internet dejan de funcionar. Los ingenieros de las compañías eléctricas valoran realizar apagones generales controlados para mitigar los posibles efectos de la tormenta. Sus directores ejecutivos debaten el efecto sobre el consumo y el caos que un apagón general puede traer a su negocio. Ni la Casa Blanca ni la Unión Europea toman la decisión de ordenar un apagón generalizado. Tampoco existe ningún mecanismo establecido para ejecutar una orden así. El aviso del NOAA es recogido por agencias de noticias y algunas páginas web especializadas. Los grandes medios lo relegan a sus páginas de ciencia. La tensión de la energía acumulada rompe el bucle de plasma.
desatando una erupción sin precedentes en el registro moderno de la actividad solar. Una lengua de plasma comienza a crecer a miles de kilómetros por segundo, pero todavía no la podemos ver desde la Tierra. Observatorios espaciales y terrestres detectan la supererupción como un flash de una intensidad nunca vista. La emisión masiva de rayos X y gamma empuja la gran masa de protones del viento solar, acelerándola. Estas partículas de alta energía penetran violentamente en la atmósfera terrestre y llegan a la superficie como lo hicieron hace unos 9.200 años, la última tormenta solar de esta magnitud registrada por los paleoclimatólogos en los núcleos de hielo polares. La intensidad de bombardeo es tan grande en la cara de la Tierra expuesta al Sol que centros de datos, ordenadores personales y teléfonos portátiles comienzan a sufrir fallos cuando las partículas de alta energía chocan contra los electrones en procesadores y unidades de almacenamiento. Muchos se paran. Ficheros en bancos, hospitales y otros centros de datos civiles se corrompen y quedan inutilizados. Múltiples satélites civiles sufren fallos similares, cortando la comunicación con sus centros de control. La red GPS se mantiene activa gracias a su blindaje militar. La tripulación de la Estación Espacial Internacional realiza una evacuación de emergencia. En el Sol, la lengua de plasma es tan grande que puede engullir 400 tierras. Una eyección coronal masiva se dirige directamente a nuestro planeta a casi 3.000 kilómetros por segundo. NOAA lanza un aviso de emergencia recomendando desconectar las redes eléctricas. La eyección llega a la atmósfera terrestre. La onda del choque del plasma comprime brutalmente el campo magnético en una gran cola que termina estallando cuando ya no puede contener la enorme energía acumulada. La energía ioniza la atmósfera y las auroras iluminan todo el planeta como si fuera de día. Un potente campo eléctrico geomagnético se extiende por toda la superficie terrestre, creando una gigantesca corriente continua que pasa a los transformadores por sus tomas de tierra y sobrecarga las redes de alta tensión de todo el mundo. Los transformadores de alta tensión comienzan a estallar e incendiarse en masa, incluso aquellos que estaban desconectados de la red. Cumpliendo con los análisis del Pentágono publicados unos años antes, los daños inutilizan las redes de distribución eléctrica en todo el mundo. En el mar, las estaciones de repetición de la red global de cables de comunicación transoceánicos sufren el mismo destino que los transformadores. La red Internet global cae. En el espacio, solo algunos satélites de comunicación con blindaje militar siguen funcionando. Los receptores de GPS civiles dejan de funcionar. La brutal actividad geomagnética afecta a otros sistemas de defensa, inutilizando la capacidad de alerta temprana de las potencias nucleares. Pero el mayor problema es la red eléctrica. Su colapso total inicia una caída en cascada de todas las infraestructuras sin excepción. Varios accidentes aéreos se suceden por todo el globo. Muchos aviones en vuelo sufren daños en sus sistemas electrónicos, perdiendo sistemas de navegación y comunicación. Los principales centros de control aéreo, sistemas de aterrizaje y radares siguen funcionando gracias a generadores de emergencia diésel. Pocos aviones pueden utilizarlos. Los hospitales que cuentan con sistemas de emergencia llevan ya varios minutos operando exclusivamente con generadores. Otros dejan de funcionar porque sus generadores han quedado inutilizados por la tormenta. Miles de quirófanos tienen que cancelar operaciones y muchas neveras con reservas de plasma sanguíneo o medicamentos dejan de funcionar. Lo mismo sucede en otras infraestructuras críticas. Algunos generadores mantienen vivos los sistemas de distribución de agua potable en grandes ciudades y las bombas de agua que evitan que ciudades costeras como Nueva York o Ámsterdam se inunden. Las redes de comunicaciones, incluyendo las torres de telefonía y los proveedores de Internet por cable, dejan de funcionar. Las plantas eléctricas sufren graves daños y permanecen desconectadas de la red. Siguiendo protocolos estándar de seguridad, las centrales nucleares comienzan a detener sus reactores. La tormenta también inutiliza cientos de miles de turbinas de viento, paneles solares y generadores hidráulicos. Sin red eléctrica, los frigoríficos dejan de enfriar en hogares de todo el mundo. Televisores, ordenadores y teléfonos móviles sufren daños en sus sistemas electrónicos. Solo las radios antiguas a pilas pueden escuchar señales de emergencia que hablan de un apagón generalizado.
Algunos habitantes de grandes centros urbanos comienzan a abandonar las ciudades. Las calles se colapsan ante la falta de semáforos. La policía está trabajando con bomberos y otros servicios de emergencia en incendios de subestaciones eléctricas y otros accidentes. En estos momentos, la mayoría de las personas asiste al evento con una mezcla de estupefacción, temor contenido y fascinación. En el cielo, las auroras siguen siendo espectaculares mientras el plasma solar continúa llegando a la Tierra. La mayoría de grandes generadores comienzan a dejar de funcionar a las 8 horas, cuando se agota el combustible. Los proveedores no pueden seguir facilitando carburante porque no hay electricidad para usar las bombas de los depósitos. Uno a uno, hospitales de todo el mundo se quedan sin electricidad. El plasma sanguíneo y cualquier medicina que necesite refrigeración comienza a corromperse. Poco a poco, las emergencias se colapsan. No se pueden usar los quirófanos y los sistemas electrónicos vitales en unidades de cuidados intensivos dejan de funcionar. Cientos de miles de personas en estado crítico o con respiración asistida mueren en todo el mundo. Si no se recupera la electricidad pronto, unos 2 millones de personas que utilizan máquinas de diálisis para varias enfermedades les seguirán en poco tiempo. El personal de emergencia ya no puede usar desfibriladores para resucitación cardíaca ni usar ningún otro instrumento eléctrico. Los sistemas de distribución hidráulicos dejan de funcionar, dejando sin agua potable a miles de millones de ciudadanos. Solo aquellos que han hecho acopio en bañeras, cubos o botellas tendrán reservas durante unos días más. Tampoco se pueden usar los inodoros y los sistemas de tratamientos de aguas fecales se paran. Cunde el pánico en las ciudades de todo el planeta. Los gobiernos locales se comunican utilizando sistemas de megafonía y realizando llamamientos a la calma. Los frigoríficos llevan más de un día apagados y los alimentos frescos se pudren en zonas cálidas y templadas. Millones de personas se lanzan a los supermercados a hacer acopio de comida seca o enlatada. Con todos los sistemas electrónicos inutilizados, las cajas registradoras y las terminales de tarjetas no funcionan. La única forma de pago es el dinero en metálico. Comienzan los robos y saqueos. A gran escala, la mayoría de los sistemas para la distribución industrial de alimentos llevan horas inutilizados. Millones de toneladas de verduras, fruta, leche, pescado y carne se pudren en cámaras frigoríficas y almacenes sin distribución posible. Todas las rutas de transporte internacionales han sido clausuradas. No se pueden realizar pagos electrónicos y la falla de sistemas de control informático y GPS impiden cualquier operación logística. Las compañías eléctricas de todo el mundo intentan restablecer el suministro, pero la gran mayoría de los grandes transformadores no se pueden arreglar. Hacen falta nuevas unidades. Antes de la erupción, el tiempo de espera desde la realización de un pedido de un transformador de alta tensión hasta su entrega era de unos 2 años. Ahora es imposible obtener uno. Muchas de las fábricas están en China, que han cerrado sus fronteras y declarado la ley marcial. Otros países productores hacen lo mismo. Las estimaciones de los expertos es que en el mejor de los casos puede pasar más de una década antes de que las redes comiencen a recuperarse. La violencia se incrementa. La situación supera a los servicios del orden locales en todo el mundo. Con los supermercados vacíos, los saqueos a grandes almacenes se suceden. El pánico en las ciudades es generalizado. Miles de personas, sobre todo ancianos y los más débiles, mueren en los estallidos de violencia. Gobiernos de todo el mundo despliegan fuerzas militares en los centros urbanos. Las comunicaciones se realizan usando viejos equipos de radio. Se reparten raciones de emergencia y agua potable. En el campo se establecen campamentos de refugiados para aquellos que han huido de las metrópolis. La escalada de violencia continúa sin control. La anarquía reina en las zonas urbanas. Los grandes hospitales están colapsados. El flujo de personas que escapa de las ciudades a las zonas rurales se dispara. Sin información sobre el colapso a largo plazo, otros muchos se mantienen en sus casas esperando inútilmente a que la solución llegue pronto. En las zonas rurales, la situación es mejor. En los núcleos más pequeños, donde las personas cuentan con medios de producción propia, el impacto del apagón generalizado es menor que en las ciudades. La vida se detiene y se vuelve a un ritmo preindustrial. Es una paz relativa que no durará demasiado.
La migración masiva desde las urbes dará lugar a múltiples conflictos en las próximas semanas y meses. En solo 3 días, la caída de la red energética mundial ha hecho caer a la civilización industrial y la era de la información. En el cielo ya no se ven las auroras. Casi todas las redes eléctricas de todo el planeta siguen sin recuperarse. La fabricación de nuevos transformadores de alta tensión es muy lenta. China mantiene sus fronteras cerradas y reserva toda la producción para la instalación en su territorio. Las eléctricas estadounidenses, ahora bajo control gubernamental, han podido instalar algunas unidades de reserva, pero las grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles permanecen oscuras y abandonadas como la mayoría de las metrópolis a escala mundial. La situación en todos los países occidentales es la misma. Las sociedades menos desarrolladas son las que menos notan los efectos de la tormenta. Durante los 2 últimos años, el índice de mortalidad se ha disparado por la falta de hospitales y el colapso de la industria farmacéutica. Cientos de millones de urbanitas han muerto por infecciones y hambrunas debido a la falta de medicinas, alimentos y agua potable. El resto de las industrias siguen paradas. Las pocas instalaciones tecnológicas que sobrevivieron la tormenta dejan de funcionar ante la imposibilidad de recibir componentes para su reparación. Esto afecta también a los equipos de los ejércitos y los cuerpos de seguridad, que ven cómo su capacidad operativa disminuye radicalmente. Las estructuras de los estados se han debilitado y en algunos países han desaparecido casi por completo, mientras otros, como China, siguen manteniendo un control precario en algunas zonas. La población queda abandonada a su propia suerte. Cientos de millones de personas se organizan por iniciativa propia en zonas rurales, donde los conflictos para obtener recursos se suceden. Como los expertos advirtieron hace años, la civilización sigue sumergida en el caos. Pasarán décadas antes de que comience la recuperación y emerja un nuevo orden mundial. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. El gobierno chino inicia un programa para estudiar cómo hacer que su red eléctrica sea resistente a tormentas solares de la magnitud del evento Miyake. Un nuevo informe del Pentágono sobre los posibles efectos de una supererupción establece la actividad solar extrema como un riesgo crítico para la seguridad nacional. El informe dicta recomendaciones para blindar los sistemas militares y civiles contra estos eventos. Un análisis del Departamento de Energía de los Estados Unidos dictamina que las compañías eléctricas deben tomar medidas urgentes para prepararse contra tormentas solares de tipo Carrington y Miyake. Las compañías se oponen, pero el dictamen del Pentágono y varias instituciones científicas termina por imponerse. La Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos aprueban una ley para la defensa solar. Para ello, aprueban nuevas misiones espaciales en coordinación con sus socios internacionales. Nuevos observatorios solares cubrirán el Sol desde todos los ángulos. La infraestructura servirá para desarrollar un sistema preciso de predicción y alerta temprana. Estados Unidos invierte $1 billón en el desarrollo e instalación de capacitadores neutrales en las tomas de tierra de los transformadores de alta tensión de todas las redes eléctricas norteamericanas. Durante los próximos meses, también se instalarán en los repetidores de los cables oceánicos. Simultáneamente, los norteamericanos crean una reserva estratégica de transformadores. La tercera medida es la mejora de la arquitectura de la red eléctrica, que fomenta la creación de redes independientes que puedan operar por su cuenta con generación eléctrica local y sistemas de almacenamiento de energía. Operadores de satélites y proveedores de servicios de Internet deberán también invertir en el blindaje de sus equipos ante este tipo de eventos extremos. Finalmente, se establece un protocolo de actuación que permite que el Ejecutivo norteamericano ordene medidas de emergencia de acuerdo con el sistema de alerta temprana. Las medidas norteamericanas son imitadas por Europa, China y otros países. Bajo el auspicio de la ONU, la comunidad internacional firma un acuerdo para la prevención conjunta de los efectos de una tormenta solar extrema. Es un fenómeno natural inevitable con graves consecuencias que podemos evitar.